Ya, ven ahí, ven la diapositiva. Sí, caso Ya. absoluto. Bueno, primero agradecerles y por el cambio de horario, porque tuve bueno, ustedes después cuando estén trabajando se van a dar cuenta que independiente de que uno sea ordenado con la planificación, hay cosas que a veces son urgentes y que te desarticulan un poco la programación, entonces tuve que pedir forzadamente cambiar el horario, así que les agradezco por la disposición. Esta es básicamente una charla, tampoco quiero que se les alargue tanto, porque yo sé que la concentración de un tema tan importante dura 20 minutos, 25 más reventar y después ya se diluye. Entonces, primero me presento, para los que no me ubican, soy Cristian Lara, gastroenterólogo, estudié medicina y medicina interna en la Universidad de la Frontera y gastroenterología en la Universidad de Chile, en el Hospital Clínico. Ya hace varios años ya que estoy de vuelta trabajando en la universidad y en el hospital. Me dedico básicamente a la enfermedad digestiva, endoscopía, y el tema que vamos a conversar hoy día es sumamente relevante, creo yo, para ustedes el día de mañana, que están en un par de pestañazos, ya van a ser colegas. Por tanto, todo lo que contribuyamos ahora a la experiencia de poder manejar estos pacientes va a ser fundamental para que ustedes lo hagan bien el día de mañana y se sientan seguros. La hemorragia digestiva es algo que van a ver sí o sí, independiente si se dedican a otras áreas, les va a tocar. Y así también tienen que aprender a hacerlo bien, porque si no, los resultados no van a ser buenos. Y depende más de ustedes que de nosotros, ¿ya? Esto les voy a mostrar, no sé si alguno de ustedes fue al curso de gastroenterología Filial Sur que estamos haciendo desde post pandemia ya todos los años. Esta es la presentación que hice el año pasado del tema. Es más breve, entonces quiero mostrársela a ustedes para compartir. Yo partí con estos dos casos clínicos que reflejan la heterogeneidad de cómo se pueden manifestar los pacientes con hemorragia digestiva. Por un lado, son dos casos reales que yo estaba de llamada, esos son los horarios. Me llamaron una vez por una paciente de 87 años que estaba relativamente estable, con un cuadro de una semana de evolución de posiciones negras, ¿ya? Y que previamente a la consulta tuvo hematemesis de poca cuantía, sin un impacto hemodinámico inicial ni en la perfusión, y que sí destacaba, a pesar de que tenía 87 años, tenía solo diagnóstico de diabetes insulino requirente, pero el examen físico tenía circulación colateral cava cava y ascitis. Y también es al rato después, a las horas después, me llaman por otro paciente más joven, 57 años, usuario de aspirina, anticoagulante, cardiópata, con una historia de un año de baja de peso y con una historia además de múltiples vómitos con sangre y que se manifestó con compromiso hemodinámico, ¿ya? Y además compromiso en la perfusión clínica. Obviamente el segundo paciente es más grave, ¿cierto? Y eso es lo que me interesa, que parece tan obvio, pero que al momento de que ustedes se enfrenten a estos pacientes no pierdan el control como la gran mayoría de los colegas cuando nos llaman a nosotros, ¿ya? Así que no les pase lo de Clínica Recoleta, Dávila y ese meme que anda por ahí dando vueltas. Este mensaje es el más importante, ¿eh? La hemorragia digestiva es el manejo inicial, el que salva vidas. No el endoscopista, no lo que se haga en el procedimiento, es todo lo que probablemente ustedes van a hacer y les va a tocar lo que va a permitir que el paciente se salva. No lo que hacemos nosotros cuando les hacemos el procedimiento. ¿Ya? Entonces, es el mensaje más importante y por eso se los quise colocar al comienzo. ¿Qué es lo que me interesa que quede súper claro para usted? Es que hay guías, hay reviews, hay gente que ha descrito el tema de hemorragia digestiva mucho mejor de lo que yo lo voy a poder hacer, y los invito a revisar las guías, por ejemplo, del American College of Gastroenterology, que es bastante buena, que es del 2001, bien didáctica y muestra todos los pasos que hay que hacer en pacientes con hemorragia digestiva en el manejo preendoscópico, que es el que les va a tocar seguramente, a menos que sean gastroenterólogas o gastroenterólogos el día de mañana. Pero lo que es esencial es tratar de dar estas pinceladas, ¿ya? Saber cuál es la importancia de la hemorragia digestiva, cómo reconocerlo, y eso es importante porque la fisiopatología determina qué es lo que hay que hacer en cuanto a manejo,
cómo sospecharlo, que eso probablemente ustedes lo saben ya desde semiología, medicina interna y ahora que ya están madurando a puertas de ser colegas, y sí darle un acento quizás más práctico a cómo manejarlo, siempre no perder el control y cuándo se deriva realmente, porque aquí yo, no solamente yo, pero como equipo hemos visto que hay muchas falencias a la hora de indicar el procedimiento de urgencia y me interesa que quede claro que no es lo más importante, ¿ya? Porque es significativo la hemorragia digestiva. Probablemente ustedes ya a esta altura han visto pacientes con hemorragia digestiva. Sería raro que no les haya tocado directa o indirectamente ver a un paciente con hemorragia digestiva porque sigue siendo una de las primeras 5 causas más frecuentes de hospitalización en los servicios de medicina al menos. ¿Para qué decir en UPC o en hospitales? No, ahí inclusive puede ser hasta mayor. eh, y hablamos de hemorragia digestiva alta, básicamente, cuando es un sangrado digestivo proximal al ángulo de Treitz. O sea, todo aquello que pueda sangrar entre el esófago y el duodeno es lo que denominamos hemorragia digestiva alta y es lo que nos vamos a enfocar ahora. ¿Ya? La incidencia variable, ya hablamos de que es una importante causa de morbimortalidad y de hospitalización en los servicios, por tanto, alto costo y alto impacto en la salud pública. Y en los últimos 25 años ha sido el manejo preendoscópico el que ha permitido una disminución de la mortalidad que hace 30 años atrás más o menos podía ser más de un 10% global. Ahora las cifras internacionales hablan de entre un 4,4 hasta un 8% de mortalidad y en los estudios que no son muchos en nuestro país, mortalidades que pueden fluctuar entre un 1,6 hasta no menos, o sea, no más de un 4%. O sea, ha ido mejorando esto en virtud del buen y mejor manejo de los colegas previo a la endoscopia. Este es un estudio que yo aquí se los coloqué porque es de los pocos que habla de factores de riesgo asociados, de importancia, un estudio que se hizo en un hospital clínico universitario en Santiago, donde básicamente, ¿qué podemos concluir de acá? Que varias cosas que son similares en la literatura. Primero, que siempre la edad de presentación habitualmente es más de 60 años de edad, predominio en hombre. La mayoría de las hemorragias digestivas no se manifiesta con compromiso hemodinámico. El síntoma más preferente es la melena más que la hematemesis, pero sí se ha visto que cuando existe presentación con hematemesis, elevación de la creatinina, edad más de 62 años y sobre todo un score que vamos a ver más adelante, son factores de riesgo importantes que se tienen que dilucidar y determinar, sobre todo en las primeras 24 horas, ojalá, del manejo de un paciente. ¿Ya? Y eso es esencial. Otro objetivo es reconocer etiología. ¿Ya? El 70 o 75% del total de hemorragias digestivas son de causa no varicial y un 25% aproximadamente de hemorragia varicial. Ustedes ya han tenido clases durante todo el pregrado sobre las diferencias de una, no me quiero detener tanto en eso, pero sí recalcar que esto obedece a dos mecanismos fisiopatológicos distintos. En hemorragia varicial, si bien es cierto, no es la más frecuente, es producto de hipertensión portal y es la que engloba la mayoría de la mortalidad asociada a hemorragia digestiva. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, son menos frecuentes, una de cada 4 hemorragias digestivas tienden a ser variciales, la mortalidad de la hemorragia varicial es considerablemente mayor, al punto que puede llegar hasta más de un 10% o 15% y en algunas series hasta un 25% de mortalidad versus la no varicial, que es más frecuente, pero que tiene mortalidades en globo de menos de un 5%. ¿Ya? Así que sigue siendo más frecuente la no varicial, pero sigue siendo más grave la varicial. ¿Ya? Esas son algunas fotos para no olvidar que la hemorragia digestiva varicial, lo que comanda la fisiopatología es el grado de hipertensión portal, desarrollando colaterales y apertura de vasos venosos virtuales, como son los que encontramos en el esófago, pero también los podemos encontrar en el estómago e inclusive en sitios ectópicos como el duodeno, y que pueden ser potencialmente mortales dado el calibre de estos vasos.
¿ya? Y el modelo fisiopatológico de regla de la hemorragia digestiva no varicial es la enfermedad ulceropéptica, siendo esta clasificación, que es la clasificación de Forest, que a esta altura yo creo que ya la conocen de memoria, se podría decir, en la cual, dependiendo de los hallazgos endoscópicos, esto ya es durante la endoscopía uno puede determinar el grado, pero básicamente habla de que en la medida que las lesiones sean Forest tipo 1, o sea, de consangrado activo, y Forest 2A, que es con un vaso visible, esas son las de mayor alto riesgo y en las que siempre nosotros tratamos a la hora de hacer una endoscopia. Ya lesiones con un coágulo adherido, con base de hematina o de inclusive con base de fibrina resuelta, esas son lesiones de bajo riesgo de resangrado y no siempre las tratamos. Básicamente la endoscopia ahí cumple un rol de tapificar el riesgo de resangrado y con eso considerar posteriormente cuánto tiempo de tratamiento los pacientes tienen que tener posterior a su endoscopia. ¿Ya? Esto es esencial. Piensen que la gran mayoría de los pacientes, el más del 80% inclusive de las hemorragias digestivas, son autolimitadas. Por tanto, solo un porcentaje menor es la que requiere un tratamiento endoscópico. Por tanto, pacientes con hemorragia digestiva no es sinónimo si que le llega, llamar a quien está de turno de endoscopía para hacer la endoscopía. La, el sang- la, Sobre todo tomando en cuenta el modelo de sangrado, o sea, de hemorragia digestiva no varicial, todo aquello que hagamos que es la modulación del pH, subir el pH, eh, manejar coagulopatía, determinadas características de lesión, todo el manejo preendoscópico es el que va a determinar que la lesión, con un buen manejo, pare de sangrar sin necesidad de tratamiento. Por tanto, el pronóstico depende más de ustedes que de nosotros como endoscopistas para salvar a estos pacientes. ¿Ya? ¿Cómo sospechar hemorragia digestiva? Ustedes saben, yo creo que más de algunos le ha tocado presenciar melena, yo creo, ¿cierto? Es algo que una vez que uno lo ve y lo logra identificar, no se le olvida más por las características propias. Pero lo que hay que tener claro es que cuando sospechar un paciente con hemorragia digestiva, es un proceso que se hace en simultáneo en la medida que uno establece sospecha, criterios de gravedad y manejo, todo de forma al unísono se podría decir. Siempre hagan tacto rectal. ¿Ya? El tacto rectal les puede dar, sobre todo en historias dudosas, determinar la presencia de melena y eso es bastante útil cuando uno tiene dudas. Ya no le hagan quite al tacto rectal en estos casos. El examen físico siempre orientado a buscar eventualmente causas que nos permitan dilucidar qué potencial o qué causas pueden tener el paciente que explique la hemorragia digestiva. Ya siempre buscar estigmas de daño hepático crónico, ¿cierto? Como buscando probable hemorragia digestiva varicial, siempre anamnesis eh, enfocado a uso de medicamentos, siempre preguntar por anticoagulante, aspirina, antiagregante plaquetario, antiinflamatorios, que son básicamente los medicamentos que más se ven asociados a hemorragia digestiva no varicial. ¿Ya? Y esto es algo importante, nunca retrasen el manejo de un paciente, la estabilización de un paciente por pedir exámenes de laboratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los exámenes de laboratorio lo que realmente sirven no son, y que tienen como relevancia son pocos, los vamos a ver después, pero es en general un hemograma, función renal, pruebas de coagulación. Con eso ya tenemos una información bastante clara, más la forma en que se manifiestan los pacientes, que lo vamos a ver igual después, para ir identificando cuál está más grave que otro. ¿Ya? Esto ustedes lo saben, esta clase se las puedo enviar si quieren, porque no me quiero detener ni ser redundante en varias cosas, sino que queden los mensajes prácticos que son interesantes porque esto ustedes ya lo saben, ya cómo entrevistar a un paciente, qué preguntarle la anamnesis próxima, la anamnesis remota, ya. Pero esto sí me interesa porque para que nos vaya bien con estos pacientes, ustedes tienen que saber estimar la gravedad. Y la gravedad, los factores que determinan la gravedad y qué paciente tiene mayor riesgo que otro, están dados principalmente por el examen físico, por una monitorización de signos vitales y un laboratorio básico. Nada más que eso. Cosas que van a tener ampliamente disponibles prácticamente en cualquier lugar donde ustedes trabajen. Ya
un hemograma rápidamente lo van a tener en cualquier lugar, una monitorización con estos monitores electrónicos que existen ahora, en cualquier lugar lo van a tener, y eso es esencial. ¿Ya? De los exámenes, o sea, del examen físico y signos vitales, siempre busquen índice de shock, taquicardia en reposo, ortostatismo y como manifestaciones iniciales cuando las pérdidas del volumen son significativas, o sea, más de un 15% de la volemia. Hay que entender que cuando hay menos de un 15% de la volemia, que son 500, 750 cc de pérdida de sangre, es poca la repercusión en los pacientes. Pero ya cuando se pierde más de 750 o un litro, va a haber taquicardia como manejo inicial, sin hipotensión inicialmente, y ya cuando se pierde más, hay pérdida más moderada, inclusive más grave, ya cae la presión, la perfusión clínica, ya cae la presión arterial media, la taquicardia es mayor, y ya para qué decir, más de 2000 cc de sangre perdida o volemia de pérdida de volumen de más de un 40%, ahí hay un shock francamente evidente. No llegar a eso, obviamente. Pero esto es esencial y lo van a tener en cualquier lugar fácilmente a mano. Y recordar los factores de riesgo. Básicamente los pacientes que más se mueren son pacientes de más de 70 años. Eh, los hombres se tienden a morir más que las mujeres en hemorragia digestiva cuando existen comorbilidades crónicas. En el caso de compromiso hemodinámico, presencia de síncope que habla de hipoperfusión cerebral, por tanto mayor gravedad, manifestaciones con necesidad de transfusión o hemoglobina de menos de 7 gramos por decilitro y una CREA inicial de más de 2 miligramos por decilitro. Y per se, la hemorragia digestiva varicial, cuando existe en un paciente más de uno de estos factores asociados, lo tenemos que reconocer rápido porque ese paciente probablemente va a andar peor que aquel que es más joven, que no tiene enfermedades, que se manifestó solamente con melena, con signos vitales estables, etcétera. ¿Ya? Entonces, eh, es básico, parece obvio, pero en la práctica clínica lo obvio no es de regla. Así que ustedes deben tenerlo claro para que los manejen e identifiquen bien a estos pacientes. ¿Ya? Como muchas veces la hemorragia digestiva es un escenario que pone los pelos de punta a quien se enfrenta, que genera nerviosismo, porque puede ser una imagen grotesca ver a alguien sangrando, es que se han tratado de estimar escalas de gravedad y puntaje validados para que tratemos de hacer lo mismo en todos los lugares del mundo y hablemos un lenguaje en común. ¿Ya? Entonces, la estimación de gravedad bajo las escalas que están validadas, los scores que están validados, el objetivo principal es diferenciar grupos de alto versus grupos de bajo riesgo para poder manejarlos como corresponde, priorizando aquellos que tienen alto riesgo. El día de mañana se van a ver enfrentados a un montón de limitantes de recursos, de disponibilidad de cama, van a tener dificultades a veces para traslados de pacientes. Entonces, considerando esto, van a poder ustedes priorizar a los pacientes que realmente necesiten una intervención más rápido que otros para poder hacer un uso racional de los recursos, ¿ya? De manera que yo les voy a recomendar a título personal el score de Glasgow-Blatchford, que es el que está más validado, se podría decir. Hay varios otros scores, ninguno es superior a otro, pero este es el más aplicable y si usted revisa la literatura, el que tiene mayor referencia. Por tanto, es importante conocerlo. El score de Glasgow-Blatchford básicamente permite seleccionar pacientes que pueden ser inclusive dados de alta de forma rápida y pacientes que deben ser manejados hospitalizados. Incluye las siguientes variables: función renal, que mide el nitrógeno ureico, la hemoglobina al inicio de la valoración inicial, la frecuencia, la presencia, o sea, la hipotensión o la presión arterial, la taquicardia, la presencia de melena, de síncope, de enfermedad hepática o enfermedad cardíaca, y se le da un puntaje asociado. Si hay alguna alteración y este paciente cumple uno o dos o un punto o más, ese paciente debería ser evaluado. O sea, un paciente que se presente con falla renal, con caída de la hemoglobina para hombres menos de 12%, de 12 puntos, ya eso ya es un punto. Hipotensión, taquicardia más de 100 por minuto, melena, síncope o enfermedades cardíacas o hepáticas, ese paciente tiene que quedarse en observación y eventualmente hospitalizarse. ¿Ya? Hay varios otros scores, el AIM 65, el ROCA, el PINET, etcétera. Ninguno
es superior a otro y este es más fácilmente aplicable porque básicamente es sentido común. O sea, si un paciente se manifiesta con falla renal, no lo pueden mandar para la casa. Si tiene una caída de la hemoglobina significativa, tampoco lo pueden mandar para la casa. Entonces, te genera básicamente sentido común, pero te ordena para, sobre todo cuando tienes más de un paciente con una hemorragia digestiva, poder categorizar el riesgo. Mientras más puntaje, más grave. ¿Ya? Este objetivo también es esencial. Esto es un resumen de la guía americana que yo la encuentro bastante simple y buena porque te grafica todo aquello que tú necesitas saber el día de mañana al manejar estos pacientes. Ya antes a todos estos pacientes, en la medida que se sospechaba la hemorragia digestiva, se caracterizaba la gravedad, se les instalaba muchas veces una sonda nasogástrica para confirmar salida de contenido hemático por el estómago. La verdad que eso no es de rutina, no pierdan el tiempo si es que no están familiarizados. Pero, ¿qué es lo esencial? Acá se aplica básicamente los pilares que ustedes me imagino que conocen del ABC del trauma, priorizar, como todo, la estabilización hemodinámica, siempre monitorizar signos vitales, tener a mano dos vías venosas permeables bien gruesas, ojalá 14 o 16 French, y la reanimación inicial debe ser con cristaloides. Eventualmente, ¿cuándo utilizar drogas vasoactivas? Cuando los cristaloides no son, cuando no hay mejoría con volumen y cuando hay una amplia sospecha de que el paciente pueda tener una hemorragia digestiva varicial. Ahí lo que se puede utilizar es tanto noradrenalina en VIC como terlipresina en bolos, pero nunca los dos juntos, o es uno o es el otro. En pacientes inestables hemodinámicamente, mejora noradrenalina en VIC. En pacientes que están estables hemodinámicamente, es preferible terlipresina en bolos. ¿Ya? Es un consejo importante porque muchas veces nos llegan pacientes con las dos, las dos drogas vasoactivas. Vienen con una Vic de Nora y con bolos de terlipresina, genera una vasoconstricción tan grande del lecho esplácnico que terminan transformando una hemorragia digestiva que tiene la mortalidad que les comenté, que es menos de un 10%, en una isquemia mesentérica que tiene una mortalidad de casi un 65-85% solo por algo iatrogénico. Entonces, ojo ahí, entrénense en esa infusión o en esos bolos de vasoactivo. Esto también es importante, estamos viviendo una crisis de escasez de hemoderivados, de manera que en hemorragia digestiva la utilización de hemoderivados tiene un perfil restrictivo. ¿Qué quiere decir? Idealmente no transfundir a los pacientes si es que tienen hemoglobinas de menos de, o sea, de más de 7. Si tienen menos de 7, hay que transfundirlo. ¿Cuándo utilizar plasma fresco congelado? Básicamente cuando haya antecedente de que el paciente tenga un INR de más de 5 o claramente usuarios de anticoagulantes. Esto también es un error que se hace, que es transfundir plasma fresco congelado en cirrótico. Ustedes ya saben que el INR no es una medida fidedigna para evaluar el estado de coagulación en un paciente cirrótico, por tanto, tampoco tiene indicación de plasma fresco en este grupo de pacientes. O sea, si ustedes sospechan hemorragia digestiva variceal, por favor no transfundan plasma fresco. ¿Ya? Y en casos más graves, como es, por ejemplo, compromiso de conciencia, un choque hipovolémico, o sea, un paciente que le han pasado volumen, que no responde, está con drogas y no responde, está polimneico, tiene riesgo de broncoaspiración, estos son los pacientes que menos frecuentemente se manifiestan, no solo el grupo de mayor frecuencia, pero el grupo de mayor mortalidad. Ahí siempre considerar la protección de vía aérea. Si ustedes no están entrenados en eso, siempre pídanle a alguien que tenga más experiencia de que lo intube, por ejemplo, pero siempre debe ser una decisión, ojalá tomada por más actores, no más que uno solo. Ahora es frecuente que uno haga turnos con más de un colega. Antes era uno solo contra el mundo. Pero ahora, siempre cuando tengan dudas, pregunten. Siempre va a haber, o la mayoría de las veces, alguien que tenga un poco más de experiencia con usted y estos son casos buenos para poder conversarlos en equipo. ¿Ya? Otro error que esto, igual me interesa que les quede claro, es que el ácido tranexámico que se ocupa en varios escenarios, acá no tiene ningún rol. De hecho, aumenta
los eventos tromboembólicos en pacientes con hemorragia digestiva, así que está contraindicado el uso. ¿Y por qué lo coloco en esta diapositiva? Porque se sigue utilizando de manera em, ignorante por algunos colegas, ¿ya? Y lo único que hace es aumentar morbimortalidad inclusive, y no tiene ningún rol. Así que por favor no lo hagan. No utilicen ácido tranexámico porque no sirve de nada. Siguiendo con la terapia médica, los IVP siguen siendo la piedra angular. Acá está archidocumentado el uso del bolo de omeprazol de 80 miligramos, luego 40 cada 6 o cada 12 horas, hasta que se haga la endoscopía y posterior a la endoscopía determinar cómo seguir, en el caso de la hemorragia digestiva no varicela. ¿Ya? Es raro que no tengan omeprazol actualmente, pero en caso de que no lo tuvieran a mano, la ranitidina, 50 miligramos cada 8 horas endovenoso, cumple un rol similar. Nuevamente, entrénense en el uso de drogas vasoactivas. La terlipresina sigue siendo preferente en sospecha de hemorragia digestiva varicial, ahí están las dosis. Y la noradrenalina hay que priorizarla sobre todo en hemorragia digestiva con compromiso hemodinámico o de la perfusión. ¿Ya? El rol de los antibióticos. Está documentado que solo en hemorragia digestiva alta de origen varicial tiene un rol el uso de antibióticos. En este caso se utilizan las cefalosporinas como tercera generación, pero se ha visto, y esto genera un poco de confusión, la utilización de eritromicina. La eritromicina es un antibiótico bastante antiguo, que es un mal antibiótico, pero tiene un efecto proquinético importante, de manera que en algunas guías se recomienda antes de la endoscopía utilizar la eritromicina endovenosa, no como antibiótico, sino más bien como un proquinético para vaciar mejor el estómago y permitir al endoscopista poder hacer una endoscopía con un estómago más despejado y de esa manera poder evaluar mejor la mucosa gástrica, por ejemplo. Pero no en todos los centros está disponible y entiendo que todavía acá en el servicio no existe. En el hospital no lo tenemos, en algunos hospitales nodo lo tuvieron, pero la verdad las cosas es que tampoco es elemental. Es preferible que dejen omeprazol bien indicado, que dejen vasoactivos bien indicados y antibióticos bien indicados cuando hay sospecha de hemorragia varicela. ¿Ya? Esta es una revisión Cochrane que lo puse, que si bien es cierto, los IVP son, como les comentaba, la piedra angular para el manejo médico, la evidencia de alta calidad, que son metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura, no han demostrado que tenga IVP, el uso de IVP efecto en disminuir la mortalidad, por ejemplo. ¿Ya? No se ha demostrado en la literatura, pero eso no quiere decir que no se utilicen. No, a esta altura no hay ningún gastroenterólogo ni médico que se dedique a hacer endoscopía que diga no le dejen tratamiento con IVP al paciente antes de hacer una endoscopía, porque teóricamente sí funciona y en la práctica uno ve que funciona independiente que la evidencia dura no sea consistente. Probablemente es porque estos estudios falta más N. Ya deben haber algunas limitantes metodológicas que han hecho que estos genios epidemiológicos a la hora de analizar los datos no les cuadre el que disminuya la morbimortalidad. Pero en la práctica sirve y lo seguimos usando, aunque la evidencia no es tan buena, a diferencia de otro tipo de intervenciones, por ejemplo. Esto es para recordarle que las drogas vasoactivas tienen su lado B, son vasoconstrictores esplácnicos que de preferencia se utilizan para disminuir el flujo esplácnico y disminuir el tamaño de las varices que sangran. Ya es siempre de elección en sospecha de hemorragia digestiva varicial, pero hay que entender que hay que usarlo con harto cuidado porque generan, por vasoconstricción esplácnica, pueden generar isquemia, dolor abdominal, arritmia, aumento, o sea, falla renal. Hay que usarlo con harto cuidado en pacientes de más de 70 años. Entonces, eh, si bien es cierto, se podría decir como la receta de cocina de manejo de la hemorragia digestiva es bien ordenada, ustedes como médicos el día de mañana tienen que saber que pacientes cardiópatas, pacientes renales, probablemente van a necesitar dosis más bajas de las que un paciente que no tenga esas enfermedades para evitar los efectos adversos. ¿Ya? Así que ojo ahí.
Y esto, ya como para ir terminando, básicamente, es algo esencial, que es cuando se deriva oportunamente un paciente con hemorragia digestiva a una endoscopía de urgencia. Y hay evidencia ya no tan reciente, porque estos son trabajos de hace más de 5 años, en los cuales ya está archidemostrado que los pacientes con hemorragia digestiva tienen la indicación de endoscopía dentro de las primeras 24 horas desde el inicio de los síntomas, siempre y cuando estén correctamente reanimados, bien manejados. ¿Por qué? Porque hacer una endoscopía antes, así, que se llama endoscopía emergente, que es antes de las 6 horas, o sea, un paciente ustedes lo reciben, lo están manejando y la endoscopía se hace dentro de las primeras 6 horas, no se asocia a ningún resultado clínico de mejoría, no disminuye la mortalidad, no disminuye las transfusiones, no disminuye los días cama del paciente y se ha visto que inclusive puede aumentar eh, la morbimortalidad porque es someter a un paciente tan precoz a una endoscopía. La endoscopía uno deja sedación, un paciente que no esté correctamente reanimado, al sedarlo, puede tener aumento de efectos adversos como es depresión respiratoria, hipotensión persistente e inclusive paro cardiorrespiratorio. Entonces, actualmente y por estadísticamente significativa, la endoscopía tiene que ser dentro de las 24 horas. Así que esa es la razón por la cual muchas veces hay pacientes que tienen hemorragia, que consultaron, o sea, a las 7 de la tarde y la endoscopía se termina haciendo al otro día. Porque una, como les comenté, el 80% o más se resuelve autolimitadamente con un buen manejo. Y segundo, porque la reanimación es lo elemental. No sometamos a más riesgo indiscriminadamente a nuestros pacientes. Aparte que tampoco se ha demostrado que sirve. Por tanto, ya la guía europea, la guía americana, la guía británica, hablan que que la endoscopía esencialmente debe ser en las primeras 24 horas y no antes. No se recomienda la endoscopía emergente porque se asocia a por peores resultados, peores outcomes. ¿Ya? Así que si el día de mañana a ustedes les llega un paciente con hemorragia digestiva alta, lo presentan y estoy yo de turno y no han hecho el manejo como corresponde, créanme que yo no los voy a pescar para hacer la endoscopia, porque la responsabilidad es de ustedes. ¿Ya? Esto sí es importante, una vez que sabemos que los pacientes entonces con un score de Glasgow-Blatchford de más de uno, los tenemos que dejar observados, ¿cierto? Tenemos que observarlo y eventualmente es el grupo que va a ir a una endoscopia. Una vez que, si, considerando el resultado de esa endoscopía y si el paciente tiene un Glasgow-Blatchford menos de 3, ese paciente lo más probable es que va a andar extremadamente bien, podría darse una alta precoz, inclusive en las primeras 24 horas. El tratamiento va a depender de la lesión, pero básicamente pueden ser IVP por un plazo de 2 a 4 semanas, alimentación precoz y sobre todo en el grupo de pacientes que tienen úlceras pépticas duodenales, habría que erradicar empíricamente el Helicobacter pylori al alta. ¿Ya? Concentrémonos ahora en el grupo de más riesgo, aquellos que son Glasgow-Blatchford 3, ellos deberían, de 3 para arriba, al menos la hospitalización o la monitorización debería ser por 72 horas y considerando la endoscopía, si se les hizo una hemostasia, un tratamiento endoscópico adecuado, no volvió a sangrar, hemodinámicamente estable, se alimentó, cualquier complicación que podría potencialmente tener, no la tuvo, después de 72 horas, ahí se podría dar de alta. ¿Ya? Entonces, considerar que en los pacientes en la endoscopía podemos encontrar estigmas de alto riesgo, que son bueno, las úlceras tipo Forest 1, A o B, o Forest 2A. Esos pacientes siempre van a ir a terapia endoscópica y después se les recomienda altas dosis de inhibidores de bomba de protones por al menos 72 horas y según la evolución podrían cambiarse a cada 12 horas por 2 a 4 semanas. Y los pacientes de bajo riesgo, o sea, todo con Forest 2B, 2C y la Forest 3, no va a requerir tratamiento endoscópico y siguen una terapia estándar, inclusive pueden ser egresados
rápidamente. ¿Ya? Esto es importante, el consenso de Babeno, no sé si ustedes lo conocen, pero es un consenso que se hace aproximadamente cada 5 años, donde se revisa la mejor evidencia en manejo de hemorragia digestiva y todas las complicaciones de hipertensión portal. Lo que cambió es que todo paciente con hemorragia digestiva varicial posterior al evento debería iniciarse profilaxis secundaria con beta bloqueo y lo que cambió es que ahora la primera línea es carvedilol. Entonces es importante que cuando pesquisen pacientes que tengan hemorragia digestiva varicial, que se traten por que haya ligadura o escleroterapia de varices, esos pacientes preocúpense que posterior al alta tengan beta bloqueo, no, ni siquiera posterior al alta, durante la hospitalización, beta bloqueo. Seguramente eh, más de algunos de ustedes les va a tocar, o si ya han visto en las salas de medicina interna, pacientes que una vez que completan la terlipresina de tratamiento vasoactivo, al día siguiente ya parten carvedilol. Eso ya nosotros lo instauramos y nos preocupamos de que esa manera los pacientes tengan un riesgo de resangrado bajo. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, estos son un esquema. Acá el escenario es que el día de mañana, cuando se vean enfrentados a este escenario, sepan que la hemorragia digestiva, la mortalidad se la juega en todo lo que se haga antes de la endoscopía, que existen pacientes que son de bajo riesgo, la gran mayoría, que los que ustedes tienen que ir a buscar dirigidamente son los factores de riesgo para que no se les pase ningún paciente potencialmente más grave, ordenar tanto el reconocimiento de la hemorragia digestiva como la estimación de gravedad, como la estabilización, todo al unísono, ¿ya? Ser cuidadosos con la volemización, con la utilización de drogas vasoactivas, con no sobretransfundir, con utilizar IVP en dosis alta inicialmente en caso de sospecha, si no tienen y si tienen dudas si esto es algo varicial o no varicial, lo mejor es considerar que sea varicial, partirle antibiótico, aunque sea una dosis, partirle terlipresina, partirle perdón, la droga vasoactiva y categorizar con una escala válida como el Glasgow-Blatchford el tipo de gravedad, de la manera que una vez que tengamos este paciente correctamente reanimado, vamos por la endoscopia. ¿Ya? Eso sería a grandes rasgos. ¿Dudas, preguntas? Doctor, yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo estoy en Imperial rotando y el otro día llegó una hemorragia digestiva alta, pero su ¿Ya? hematocrito estaba, o su hemoglobina, no me acuerdo, estaba muy, muy bajo, estaba como en 5. ¿Ya? Y la cosa es que yo le pregunté al doctor que qué medidas se iban a tomar y dijo que no podían pasarle suero porque si no se podía hemodiluir. Eso, ¿cómo funciona en ese caso? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En serio te dijo eso? Puta. Y algo así me dijo, no entendí. Eh, ya. Aquí ocupemos el escenario para aprender, no para pelar. ¿Ya? Con hemoglobina de 5 lo esencial es que tienes que tratar de llegar a una hemoglobina de 7. ¿Ya? O sea, ese paciente requiere volumen, sí, pero también requiere transfundir, sí o sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese perfil, ¿te acuerdas qué edad tenía ese paciente? ¿Qué características tenía? Me parece mucho que era un caballero como de 75 años que tenía como daño hepático crónico por OH. Ya. O sea, probablemente una hemorragia varicial, ¿cierto? Sí, Ya. O sea, un paciente que es de más riesgo ahí hay dos consideraciones. ¿Tenía cuánto? ¿Como 60 y tanto? ¿O sí, no? por ahí. Más de Ya, 55 tenía. ya, pongamos que tenga 60, tiene 70, ya, edad, es hombre, manifestación probablemente con hemorragia digestiva varicial, y tenía compromiso hemodinámico, ¿te acuerdas o no? No me acuerdo. Ya, Creo pongamos que, que no. ya, afortunadamente, pero tiene una hemoglobina de menos de 7. Ya, ese paciente de 5 en el fondo, hay que transfundirlo. O sea, ¿qué manda? El mismo bundle, pero ahí hay que transfundir a ese paciente. Eso de la hemodilución eh, no lo va a matar, de hecho. No sé si han visto pacientes con shock, con accidentes graves o en la urgencia,
Ustedes ven que les pasan volumen, bueno, y ahí corre como un código rojo de politransfundir en bloque, ya. Eso no se aplica a la hemorragia digestiva, pero sí hay que tener claro que ese paciente con hemoglobina de menos de 7 eh, tienes que tratar de llegar, pucha, no siempre se llega, y a veces tienes una unidad de glóbulos rojos nomás, pero hay que transfundirlo, hay que estabilizarlo. Y el volumen, bien llevado, hay que hacerlo. Eso de que dijo de la hemodilución, eh, no, conceptualmente no funciona así la cosa. En una etapa aguda es el volumen el que va a salvar al paciente. Claro, si tú no haces nada y le vas dando suero, suero, suero por 5 días, claro que va a terminar hemodiluido. Pero ahí lo que hay que hacer con ese paciente es un buen manejo. Afortunadamente está sin compromiso hemodinámico, pero la primera indicación es haber seleccionado transfundir. Y si tienes una unidad, ese paciente seguramente es el más prioritario para transfundirlo. ¿Ya? Ya. Otra cosa que va asociado al riesgo en hemorragia digestiva variceal, que a veces ocurre, es las plaquetas. ¿Ya? Las plaquetas, un marcador de hipertensión portal eh, sumamente importante. Uno puede sospechar una hemorragia digestiva variceal mirando las plaquetas, por ejemplo. Si hay de menos de 100.000, existe alta probabilidad de que eso sea una hemorragia variceal porque hay hipertensión portal clínicamente significativa. Hay pacientes que tienen menos de 50.000 plaquetas o sea, menos de 30.000 plaquetas, ahí además tendré indicación de transfundir plaquetas, pero son los menos, son los menos. En ese particular caso, si el paciente estaba sin compromiso hemodinámico, lo que había que hacer era partirle IVP, partirle terlipresina, transfundirlo y guiar la volemización según los predictores clínicos que están más a mano. O sea, presión arterial, hiene capilar, tienen que entrenarse en eso. Yo creo que todos ya saben, conocen el hiene capilar y son capaces de identificar cuando un paciente tiene hiene capilar enlentecido. ¿Saben? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Completamente? ¿O más o menos? Ya. Si los que son más o menos, acostúmbrense, paciente que vean el leche unguial. ¿Por qué? Porque es un marcador, ahí nos vamos a meter en otra área, que es la medicina intensiva, pero que es sumamente importante. El hiene capilar es un marcador importantísimo de perfusión clínica y está al alcance de usted. Pueden tener un paciente que esté relativamente bien reanimado, pero si tiene hiene capilar enlentecido, ese paciente es una bomba de tiempo. Entonces, ojo. Volumen, las guías lo que hablan es básicamente pasarle 300, 500 cc de Ringer o de suero fisiológico en 20 minutos y evaluar qué tanto mejora la frecuencia cardíaca, qué tanto mejora el llene capilar, qué tanto mejora la presión arterial media. Y eso lo pueden ustedes hacer. Les recomiendo, bueno, ahora están, claro, en el internado de medicina ambulatoria. No sé si en algún minuto les pasan por la urgencia. Me parece que sí, ¿o no? Un Sí, ahora poco. estamos pasando por la urgencia. Ya. Aprovechen a los colegas urgenciólogos que les enseñen cómo monitorizar bien un paciente y la buena respuesta al volumen. Eh, con eso, de verdad que les va a aliviar el día de mañana cuando estén haciendo un turno donde sea, porque cuando uno sale en la carrera, una que uno lo pasa bien, ¿cierto? Porque viene la titulación, pero rápidamente quiero trabajar porque quiero salir de vacaciones, voy a entrar a la beca, en mi momento. Y uno agarra los turnos donde sea, las va a todas. Pero es muy distinto la vida laboral, o sea, van a hacer lo mismo como internos como médicos, pero la responsabilidad es increíble como la delgada línea entre la responsabilidad es como cumplir 18 años. Cuando uno está ahí con 17 y medio, uno está ahí relajado porque todavía alguien te puede cuidar la espalda, pero cumple 18 y ante la ley ya no hay excusa. Lo mismo ocurre cuando trabajen, cuando ya tengan el título. Este es el escenario ideal porque la práctica profesional vigilada y protegida les va a permitir, ojalá ahora, ver pacientes graves para que ustedes también vean que cuando uno hace las cosas bien, lo saca adelante y salva. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que aprendan bien,
en los turnos de urgencia, hablen con los colegas urgenciólogos, son muy docentes, que le enseñen a ver esas cosas, cómo reanimar con volumen, porque esa misma lógica es la que se aplica inicialmente a un paciente con hemorragia digestiva, y se van a dar cuenta que haciendo bien eso, en el 90% o más de los casos, va a ser suficiente. Y si no funciona, plan B, drogas vasoactivas. ¿Ya? Normalmente los pacientes que uno no sabe bien de qué se trata esto, les partimos a todos, ya revisemos el bundle, ya, lo del volumen, IVP, antibióticos. A veces no es un pecado partir antibióticos porque seguramente vamos a saber después si es una hemorragia varicial o no varicial. Si tienen la duda, antibiótico. Si el paciente está hemodinámicamente estable, terlipresina. Si no está hemodinámicamente estable y sobre todo no ha respondido al volumen, sigue con el llene capilar enlentecido, sigue taquicárdico y sigue hipotenso, noradrenalina en infusión continua. Con eso van a poder mantener a un paciente mucho más estable que les va a dar tiempo para llamar, por ejemplo, si están en un, no sé, pongo un dato, están en Gorbea, ¿ya? Gorbea le corresponde Pitrufquén como derivación. Pitrufquén tiene urgenciólogo y tiene médico internista UPC. Entonces, ustedes manejan bien al paciente y lo derivan a donde corresponde si está muy inestable, pero hacen el trabajo bien hecho. Y seguramente desde Pitrufquén se ingresará al OPC, lo van a enchular, lo van a estabilizar y lo van a mandar para nosotros a hacerle la endoscopía de urgencia. Y nosotros hacemos lo que hay que hacer y lo mandamos de vuelta. Pero de nada va a servir si la primera atención en Gorbea de ustedes no lo hace. O sea, si ese paciente ustedes no pescan que pasaron volumen y no mejoró, no pescaron esa hemoglobina de 5 y no lo transfundieron, en 12 horas ese paciente que estaba para UTI quizás, lo van a derivar en gasping, comprometido con ciencia, con hematemesis masiva, lo van a tener que intubar, se va a comer 2 semanas en ventilación mecánica y no sabemos si va a sobrevivir o no, solo por no haberlo hecho bien. Entonces, el mensaje es, esto no es difícil, no es difícil, pero tienen que saber secuencialmente lo que hay que hacer y creerse el cuento de que ustedes pueden. Y para creerse el cuento de que ustedes pueden, hay que saber qué hacer. Y aprovechar esta instancia de perfeccionamiento y de estudio protegido para ver cómo lo hacen la gente que está acostumbrada. Entonces, porque después puede que estén solos y ahí el nerviosismo juega en contra. ¿Y por qué se los digo? Porque a nosotros nos llaman y uno ve cómo gente con experiencia se pone nervioso en este caso. Y perder el control de la situación no es algo bueno cuando uno trabaja en un área tan sensible como es la medicina. Porque si ustedes pierden el control, van a arrastrar una cascada de descontrol alrededor de todo el equipo de salud. Entonces ustedes, mente fría, ordenar, eh, ahora es más fácil, celular, veo, ¿cómo era la clase el que me dijo el doctor Lara? Ah, ya, esto es pa, y lo instalan. Y saber qué paciente lo pueden manejar usted y qué paciente corresponde derivar. Pero no es, doctor, llegó un paciente con hemorragia digestiva, ni siquiera ir a verlo y allá, aló, Hospital de Temuco, ¿quién está de turno hoy día de endoscopía? Porque eso es lo que nos pasa. Se saltan lo esencial. Y lo esencial son ustedes, que lo manejen bien. ¿Ya? Entonces, sáquenle, de verdad, créanse el cuento, en un pestañazo ya van a estar egresando. Entonces, sáquenle el provecho. Yo me hubiese encantado que alguien me hubiera dicho este mensaje cuando yo era interno. Porque yo si me podía correr de los turnos, me corría. Yo era bien, fui bien mediocre toda mi... Hasta que casi a punto, casi me eché un ramo y dije, ah, ya, nunca más. Y ahí me puse las pilas. Que no les pase eso. Pero verdad que se puede. Se puede y lo pueden hacer bien. Pero hay que mostrarles el camino y también tienen que estudiar por su cuenta estas cosas, porque es un tema que se ha ido actualizando, son guías que no se han actualizado desde el 2021, quizás este año puede que aparezca algo nuevo, hay medicamentos que seguramente van a ir cambiando el curso de la gastroenterología aquí un tiempo más, puede que los IDP cada vez se saquen de la ecuación, pero falta para eso. Por mientras, lo que se está haciendo en los últimos 5 años no ha cambiado mucho y es poco probable que cambie así tan secuencial. ¿Ya? Preguntas, casos que hayan visto, aprovechemos.
Yo, doctor, tenía una duda igual sobre un caso que ¿Sí? vi ayer, de hecho. Era un ¿Ya? paciente que, joven, como 36 años creo, pero cirrosis por OH, ¿Ya? que venía con historia igual como de hemorragia digestiva alta, pero igual era como media dudosa, y le calcularon el puntaje del Blatchford y era mayor a uno. Pero claro, ¿Ya? clínicamente como que se veía que ya era un episodio que se había resuelto. ¿Ya? Entonces mi duda era, ¿esa endoscopía eh, debería ser igual dentro de las 24 horas o, Mira, o podría ser mejor en por el la fondo, tarde? Blatchford uno, un paciente que podrías evaluar, ¿cierto? Te da tiempo. Ya no es una hemorragia grave, aunque estés sospechando daño hepático, pero no tiene una repercusión. Ese paciente debería, en el mundo ideal dicen las primeras 24 horas, pero en la práctica podemos esperar 48, inclusive control ambulatorio, Ya. ¿ya? Lo que es esencial es que, porque llama la atención por la historia que tenga un Blatchford tan bajo. Uno esperaría un Blatchford bajo en alguien quizás con una hemorragia no varicial, que quizás puede ser el caso. Pero eso te da a entender también de que ese paciente es de bajo riesgo, entonces no hay que perder el control con él. Pero sí, la teoría es si tiene un Blatchford inicial más de uno, que quede monitorizado, que y ahí es donde nosotros estamos igual trabajando en un protocolo, porque la idea de nosotros es como enfocarnos, ojalá, en los pacientes con mayor riesgo, porque ese paciente lo más probable es que le vamos a hacer la endoscopía y le vamos a encontrar una lesión de muy bajo riesgo y no le vamos a hacer nada, ¿ya? Pero también hay que entender que esto es algo dinámico, entonces siempre estos pacientes hay que valorarlos cada 8 horas, cada 12 horas. Por eso que el periodo de una hemorragia digestiva debería ser una valoración, ojalá de las 24 horas. Si ese mismo paciente tú lo valoraste, ya llegó Blatchford uno, perfecto. Lo voy a dejar en observación en tu hospital o donde esté. Evalúa las 12 horas, cómo está. eh, y sigue igual, no ha caído la hemoglobina, no ha vuelto a sangrar, hemodinamia estable, sin falla renal, lo podrías egresar. Distinto es si la CREA inicial era en uno, ahora está en 2, o tuvo una caída significativa de la hemoglobina de más de 2 puntos, o sigue exteriorizando sangrado. Ahí cambia el escenario y ahí hay que darle mayor prioridad y hacer la endoscopía, ojalá sí o sí en esas 24 horas o lo más cercano, no en 2 semanas más, por ejemplo, que a veces Claro. pasa. Ya esto Ya. habla básicamente también es una monitorización, eh, se podría decir, dinámica. ¿Ya? Y también hay pacientes que, como estos son promedios, la mayoría anda bien, pero sí hay pacientes que de repente tienen un Blackboard uno, lo mandaron para la casa porque no lo pescaron y resulta que a las horas vuelve y sangró, hematemesis, está peor, y le calculas todo y tiene un Blackboard 10. Mm. ¿Sí? ¿En qué fallamos? Por eso que estos scores están diseñados como para ordenarte un poco el flujo de cómo atender, pero no reemplazan el ojo clínico. Y eso es algo que ustedes lo van a ir afinando en la medida que también vayan pasando los años, vayan pasando las arrugas, las canas, se van a dar cuenta que van a ser más certeros. Y siempre pregúntenle a alguien que tenga más experiencia. ¿Ya? Si tengo duda, este paciente se ve bien, pero igual, no sé, ya lo puedes repetir exámenes. Puedes decirle, mire, de tal y tal cosa, vuelva de nuevo, lo revalúo, tiempo, te da esas chances. Pero lo que es esencial es que ya el Glasgow Blackboard uno se te puede pasar, pero no se te puede pasar el de mayor riesgo, pues de 3 para arriba, 5, ¿ya? Ahí es más grosero el error. Ya. Pero si uno sigue la guía, les va a ir bien en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Pero insisto, no es hemorragia digestiva y llamar al endoscopista de urgencia al tiro. Para eso falta. Y lo que salva es lo que hagan ustedes. Entonces aprovechen esta instancia internada, sáquenle jugo a los profesores. Seguramente más de alguno va a andar ahí con nosotros viendo endoscopías
En algún momento nos va a tocar ver una urgencia y ahí casi siempre lo que hago es revisar el caso, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y además vemos lo que se hace en terapéutica en las endoscopías. Pero me interesa que cometan ojalá el menor error posible porque eso va a determinar que los pacientes se salven, que es lo fundamental. Así que invitados a las próximas clases, las próximas charlas y como equipo gastro nosotros igual nos interesa que ustedes aprendan y que aprendan bien porque este es un hospital donde se puede aprender muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ya, bueno, en hora del tiempo yo creo que estamos. Cualquier duda, consulta, quedo ahí abierto a conversar y espero que aprendan harto, que se perfeccionen y que con eso nosotros vamos a estar muy felices de ustedes y sus Muchas gracias. pacientes, que es lo más importante. ¿Ya? Doctor, para la presentación le mando el correo o cómo? Sí, estoy vendiendo la presentación, sí. Así que van a Ah, tener que pagar. ¿cuánto sería? No, no, sí, envíame el correo, o sea, por WhatsApp y les envío en un rato. Ya. ¿Ya? Que estén súper, cuídense. Chao, Chao. chao. Que estén Gracias. bien. Chao, doctor, muchas gracias.